Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dubis Molina Barón. En el siguiente video les voy a hablar sobre un conflicto que tuvo lugar en Ruanda en el año 1994. Uno de los principales motivos por los que se presentó este genocidio en Ruanda fue por la larga historia de divisiones étnicas entre los grupos Hutu y Tutsi que se remonta a la época colonial, cuando los colonizadores belgas favorecieron a la élite Tutsi. Me gustaría hablar sobre la cultura Hutu y Tutsi, ya que se han entrelazado entre la región de los Grandes Lagos de África durante siglos, y ambas etnias han compartido muchos aspectos culturales y lingüísticos. Sin embargo, a lo largo de la historia han sido objeto de una distinción étnica que llevó tensiones y conflictos en la región, incluyendo el genocidio de Ruanda en 1994. El genocidio de Ruanda en 1994 involucró a múltiples actores. Los actores principales fueron: Gobierno de Ruanda. El gobierno ruandés, liderado por el presidente Habyarimana y su partido Frente Nacional de Revolución, fue un actor clave en la planificación y ejecución del genocidio. El gobierno respaldó y promovió la ideología étnica que incluyó en el conflicto. Segundo, Fuerzas Armadas de Ruanda. Las Fuerzas Armadas ruandesas, controladas por el gobierno, jugaron un papel importante en la ejecución del genocidio, incluyendo la organización de grupos paramilitares y la distribución de armas. Tercero, Milicias Interahamwe. Este grupo extremista étnico desempeñó un papel central en el genocidio, llevando a cabo asesinatos masivos y ataques contra la población tutsi. Fueron respaldados por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Tras la independencia de Ruanda en 1962, los conflictos étnicos persistieron. Hubo episodios de violencia, exilio de comunidades y tensiones políticas. El 6 de abril de 1994, el avión que transportaba al presidente ruandés Juvenal Habyarimana, un Hutu, fue derribado en Kigali. Este evento desencadenó una escala de violencia. Tras el asesinato del presidente, grupos extremistas Hutu, incluyendo el gobierno y las milicias, iniciaron un plan de exterminio contra los Tutsi y Hutu moderados. La violencia incluyó asesinatos masivos, violaciones y persecución étnica. Para detener el genocidio, la falta de acción a tiempo contribuyó a la magnitud de la tragedia. Séptimo, líderes regionales. Varios líderes regionales también jugaron un papel en la crisis, ya sea al brindar apoyo a grupos armados o al involucrarse en el conflicto de alguna manera. Primero, incitación a la violencia por parte de líderes políticos y medios de comunicación en Ruanda, en particular las emisoras de radio, que fueron las que fomentaron hostilidad étnica y promovieron incitación a la violencia, deshumanizando a los tutsis y alentando a los hutus a cometer actos de violencia. 2. Asesinato del presidente. El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaba el presidente ruandés fue derribado. Su asesinato desencadenó una espiral de violencia, ya que algunos hutus acusaron a los tutsis de ser responsables. 3. Planificación del genocidio. Sectores radicales dentro del gobierno ruandés y las Fuerzas Armadas habían planificado el genocidio con anticipación. Este plan involucraba la eliminación sistemática de la población tutsi. 4. Falta de intervención internacional. A pesar de las advertencias y la creciente violencia en Ruanda, la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, no tomó medidas efectivas para prevenir el genocidio. La retirada de las fuerzas de paz de la UNAMIR dejó un vacío de seguridad. 5. Desestabilización regional. Ruanda había estado involucrada en conflictos en los países vecinos como Burundi y la República Democrática del Congo. La desestabilización regional también influyó en la situación interna. 6. Rivalidades políticas. Las rivalidades políticas y la competencia entre el poder por los hutus y tutsis dentro del país contribuyeron a la tensión política y étnica. 7. Historia de violencia política. Ruanda había experimentado episodios de violencia política y represión en el pasado, lo que exacerbó todas las técnicas políticas. Las transgresiones a derechos humanos y derechos internacional humanitario que hubo en este conflicto fueron las siguientes. Asesinato en masa.
Durante el genocidio se perpetraron asesinatos en masa de población tutsi y hutu moderados que se oponían al genocidio. Se estima que más de 800.000 personas fueron asesinadas en un periodo de aproximadamente 100 días. Segundo, violencia sexual. La violencia sexual fue generalizada durante el genocidio. Tercero, desplazamiento forzado y refugiados internos. Miles de personas fueron desplazadas forzosamente de sus hogares y se vieron obligados a huir a refugios y campamentos improvisados en busca de seguridad. Cuarto, persecución y discriminación étnica. La persecución basada en la etnia fue el núcleo del genocidio. Quinto, incitación a la violencia y propaganda de odio. Los medios de comunicación estatales y privados desempeñaron un papel fundamental al promover la incitación a la violencia. Sexto, negligencia de la comunidad internacional. La falta de intervención oportuna y eficaz por parte de las Naciones Unidas contribuyó a la magnitud del genocidio. A pesar de las advertencias, las fuerzas de paz no pudieron prevenir la violencia. Séptimo, incumplimiento de normas del derecho internacional humanitario. Durante el genocidio se violaron numerosas normas del derecho internacional humanitario que establece reglas para proteger a las personas no combatientes en situaciones de conflicto armado. Esto incluyó el asesinato de civiles, el uso de violencia sexual y el incumplimiento de las reglas de trato humanitario. Octavo, desplazamiento transfronterizo y violencia regional. El genocidio tuvo persecuciones regionales, ya que las personas desplazadas y los perpetradores cruzaron las fronteras hacia países vecinos como Zaire, hoy República Democrática del Congo, Burundi y Tanzania. El proceso de la transición hacia la democracia en Ruanda después del genocidio fue un desafío significativo debido a la magnitud de la tragedia. La primera fue la intervención extranjera. Tras el genocidio, las fuerzas rebeldes lideradas por el Frente Patriótico tomaron el control del país. La intervención de la FPR, que incluía a los ruandeses, tutsis y hutus moderados, fue esencial para poner fin al genocidio. Segundo, Comisión de Reconciliación Nacional. Se estableció una Comisión de Reconciliación Nacional con el objetivo de promover la reconciliación y la justicia tras el genocidio. Esta comisión trabajó en la reparación de las relaciones entre las comunidades. La Ley de Promoción de la Unidad y Reconciliación Nacional promulgó una ley para promover la unidad y la reconciliación nacional que incluía el enjuiciamiento de aquellos involucrados en el genocidio, así como la promoción de la reconciliación y la justicia. Las iniciativas de educación y concientización se implementaron programas de educación y concientización para promover la comprensión y la reconciliación entre las comunidades. Reconstrucción y desarrollo económico. El gobierno de Ruanda se centró en programas de reconstrucción y desarrollo económico para mejorar la vida de la población. Esto incluyó inversiones en infraestructura, educación y atención médica. A partir de los principios de la justicia transicional, los derechos humanos y el Estado del Derecho, el genocidio de Ruanda involucró graves violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinato masivo, violencia sexual y la persecución basada en la etnia. La justicia transicional en Ruanda se basó en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Reparación a las víctimas. Se establecieron programas de reparación a las víctimas, incluyendo compensación económica y servicio de apoyo a la salud y la educación. No impunidad. La comunidad internacional no toleró la impunidad. Se llevaron a cabo juicios a nivel nacional e internacional y se buscó la relación de cuentas de quienes perpetraron el genocidio. Verdad y justicia. Se buscó establecer la verdad a través de la Comisión de Reconciliación Nacional y los juicios Gacaca, en los que los responsables de crímenes fueron enjuiciados. Se promovió la justicia a través de juicios nacionales y la cooperación con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.